cambio de rumbo en Argentina. Hoy se posesionó como nuevo presidente Alberto Fernández. El peronista asume las riendas de un país sumido en una dura crisis económica. Juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Millones de argentinos esperan urgentes soluciones para el desempleo, la devaluación y la deuda externa, entre otros retos. ¿Qué hacer con el ELN? A guerrilleros de esta organización fue atribuido el ataque a 4 camiones y 2 buses en la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica. El paso estuvo cerrado por varias horas. Los carros estaban totalmente quemados, todos, incinerados totalmente. Mientras el gobierno asegura que acciones como esta alejan cualquier posibilidad de diálogo, surgen voces que insisten en el reinicio de un proceso de paz con esta organización al margen de la ley. Desesperados con los créditos. Yo para pagar esas cuotas de 1 millón de pesos me tuve que ir del país porque aquí mi sueldo no me hubiera dado para pagar esa cuota. Así es el drama que enfrentan deudores del ICETEX. Aseguran que terminan pagando más del doble de los que le prestaron para estudiar. Y en medio de estas críticas, la entidad anuncia cambios. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, hoy es martes 10 de diciembre, bienvenidos como siempre después de la edición central de Noticias Caracol, aquí en Noticias Caracol ahora en Sala de Prensa, para entender lo que pasa y entender lo que viene, como el eslogan de Sala de Prensa Blue. Sí, señor. Hola, Juan Roberto, buenas noches. Don Ricardo, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ya un poquito más tranquilo después de todos estos temas de todo lo que ha pasado tan interesante que nos ha puesto a pensar tantas cosas? Sí, pues estoy hablando de las marchas, estoy hablando estamos en muchas un cosas. intermedio, pero fíjese que hoy también hubo movilizaciones por cuenta de la discusión por el salario mínimo, el aumento para el año entrante, de eso vamos a hablar más adelante. Pero pareciera que el país entra en una tregua de fin de año, aparentemente. Eso da la posibilidad de sentarse y mirar de manera tranquila, reposada los fenómenos que estamos viviendo. Un fenómeno, repito, y del cual hablaremos más adelante, Ricardo, para cerrarlo rápidamente, que nadie puede menospreciar. Es un fenómeno del que hay que hablar. Claro, y no es... El fenómeno de la gente en la calle. Y no es un hecho que tenga que ver simplemente con la oposición política, ni es un hecho que tenga que ver simplemente con una estrategia internacional, no. Hay un inconformismo y hay un grupo de personas significativo en las calles. Que hay que leer, como hay que leer, Ricardo, lo que está pasando no solamente en Colombia, sino hablábamos de Chile y hoy particularmente de Argentina, que enfrenta un nuevo desafío. Entró al poder o asumió hoy el poder Alejandro Fernández, acompañado de la muy polémica Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. Él, junto a Cristina Fernández, a quien ustedes ven allí, la muy cuestionada expresidenta, ahora vicepresidenta, asumieron hoy el cargo. Y lo hacen en medio, Juan Roberto, de una profunda crisis, como están muchos países de la región de América Latina, que para muchos tiene como responsable a Mauricio Macri, quien hoy abandonó la Casa Rosada y que se ha presentado como la solución a los problemas que en su momento había dejado la misma Cristina Fernández de Kirchner, que hoy asume de nuevo el poder, esta vez en el cargo de vicepresidenta. Sí, y hay que recordar que este señor Alberto Fernández, ahora presidente, y la señora Cristina Fernández representan lo que muchos llaman un modelo de centro-izquierda, que contrasta con el modelo de derecha de Macri, que, como decía Ricardo, acaba de dejar el poder. Argentina está sitiada por muchos problemas en su muy débil economía, un desempleo que ronda el 10.6% en el segundo trimestre y una devaluación del peso que ha perdido más de 20% de su valor frente al dólar, Ricardo. Sí, señor. El año pasado, por ejemplo, más de 3 millones de argentinos cayeron en la pobreza. Eso, sin duda, es un gran reto, un gran desafío para Alberto Fernández. Pues hoy, el nuevo mandatario que llegó en su viejo Toyota a la Casa Rosada se comprometió a poner a su país nuevamente de pie. Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias. Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios. Por ello vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. Sí, en medio de aplausos. Sí. Porque pues todos la esperanza, están esperando, ¿no? que se logre una solución. Esta situación, Juan Roberto, no solamente está afectando a los argentinos y además a millones de migrantes, de habitantes de otros países, entre ellos venezolanos que decidieron buscar un mejor futuro en ese país. Claro, y muchos colombianos. En Colombia, perdóneme, en Argentina,
viven miles de colombianos que estudian, que trabajan, y uno de ellos es John Alexander Pinilla, quien vive en Buenos Aires desde hace 9 años. Allí ha luchado para abrirse camino en el mundo de la gastronomía y la hotelería. En un mundo que además difícil, es ¿no? Competido. muy competitivo Sí. en Argentina, claro que sí. Hola John, bienvenido a Sala de Prensa. John, ¿cómo es el día a día hoy en Buenos Aires? Una ciudad próspera, una ciudad maravillosa, pero que sin duda está en medio de esa crisis económica. ¿La siente usted en esa situación diaria? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa. La verdad es que es complejo y difícil no llegar a fin de mes, como se dice acá. El no llegar con el dinero, no llegar con las deudas que se tienen, pagar impuestos, pagar luz, gas, los servicios básicos que tienen que tener uno en su vivienda. Y el no llegar al fin de mes se viene viviendo ya hace un par de años atrás. Y es un tema muy complejo tanto para los argentinos como para también nosotros los extranjeros que vivimos acá. John Alexander, para claridad y para tratar de ilustrar a nuestros televidentes aquí en Colombia, nárreles un día a día de un colombiano que vive en Argentina hace 9 años en materia económica, en materia de bolsillo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que más se resiente? No, la verdad es que la canasta familiar es lo que más nos ha golpeado a todos. Tenemos dejar de lado productos que anteriormente por ahí consumíamos y tenerlos que dejar porque la verdad no llegamos, o sea, digamos, nos toca cambiar de marcas para poder llegar a suplirlos y tanto, digamos, el transporte público que también se disparó en estos últimos años. Las prepago, que es la salud, digamos, uno tiene una salud acá, pero para mejorarla, dependiendo de su rubro donde se desarrolle, paga uno un poco más para tener una mejor salud. Se dispararon en el último año, la verdad, de pagar uno una cuota básica económica, ahora la pagamos muy alta. Entonces, la verdad, nos golpea como por todos los lados. No es solamente por un solo ámbito, sino por todos los ámbitos, la verdad. Sí. John Alexander, es complicada la situación. Usted nos hace un listado de situaciones complicadas, entre otras dice, no es fácil llegar a final de mes, no es fácil tener dinero para poder pagar todas las obligaciones, la salud es muy costosa, entre otras. Usted lleva 9 años en Argentina. Hoy hay esperanza porque hay un nuevo presidente como Alberto Fernández, pero en medio de la situación, usted, que está establecido en Argentina, que intenta abrirse paso, ¿está pensando, está contemplando o ha pensado en algún momento en regresar a Colombia? Sí, la verdad, o sea, tanto yo como colombiano como muchos de los extranjeros, tal cual ustedes lo dijeron hace un rato, que muchos venezolanos también vinieron acá y ya sabiendas pues, de que su país, digamos, está tan mal, también están buscando alternativas para ir a otro país. Sí, yo la verdad tengo dentro de mis proyectos más o menos a mediados de este año irme ya del país porque la verdad la situación, como lo dije anteriormente, es compleja. El dólar hoy por hoy está a 59,75. Cuando yo llegué a este país estaba en 3,50. La verdad es que hoy por hoy no alcanza el dinero. O sea, los salarios no son malos, pero el nivel económico es muy alto. Todo se fue a las nubes. No hay plata que alcance, John Alexander. ¿Cómo ve usted, cómo ve una persona como usted, un colombiano que prácticamente ya es argentino, lleva 9 años allí, la llegada de este nuevo gobierno muy distinto al que se acaba de ir allí en Argentina? Bueno, mira, pues la verdad es que hay una gran mayoría, hay un gran grupo el cual está feliz porque vuelva los Kirchner nuevamente al poder. Yo la verdad pues en este tema trato de ser como muy imparcial porque por ambos lados la verdad es que vi cosas buenas y cosas malas
pero ahí, digamos, en cuestión de mercado, el mercado es el que más está sufriendo. Hoy por hoy, digamos, la industria, las grandes industrias están empezando a sacar sus fondos por miedo a lo que va a pasar una vez asuma Alberto Fernández. Desde Buenos Aires, John Alexander Pinilla, contándonos cuál es la situación hoy, complicada, pero en medio de todo con una expectativa para saber qué va a pasar con este nuevo gobierno. El péndulo se mueve, el péndulo de la derecha de Macri se va ahora hacia la centro izquierda de Fernández y de Cristina Kirchner. Gracias, John, y muchos éxitos en Argentina. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen una feliz noche. Muy bien. Ese colombiano que vive allí en Buenos Aires, que nos cuenta cómo es vivir allí, no es fácil, ¿no? Complicado. Pues mire nomás una cifra. Cuando él llegó, por $1 se pagaban 3 pesos. Hoy por $1 se pagan 56. Pero es que ganan en pesos. Claro. No ganan en dólares. Claro. Usted llega como turista. Ah, no. Usted es el rey. Con dólares, usted es Si usted se va con dólares desde Colombia. El rey Midas. Es el rey. Sí. El rey Midas. Durante 1 o 2 semanas. Pero como es que estos son 9 años, ¿no? Muy complicado. Muy bien, una pausa y cuando regresemos hablamos del ELN, que otra vez fue noticia por hechos de terrorismo en el país. Ya volvemos. Regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora Ricardo, y otra vez vuelve y juega el ELN y su terquedad de presentar el terrorismo como alternativa para que le presten atención. Juan Roberto, pareciera que algo se estuviera moviendo y que no conociéramos en torno a una eventual o posible negociación o regreso a una mesa de acercamiento. Pero qué manera tan original del ELN para hacerse notar. Sí, lo que pasa es que hay una particularidad con el ELN, Juan Roberto, y es que ellos se quedaron en la época de los 60s y de los 70s, en donde creen que entre más duros, entre más cometiendo terrorismo, violencia y terrorismo, sea ese momento previo, sí, van a poder pedir más en una mesa de negociación. Por supuesto que esa lógica no aplica, pero fíjese que cuando empiezan todos desde un grupo de congresistas, desde Defendamos la Paz, columnistas, sí, hay mucha gente, hay mucha voz pidiéndole al ELN gestos. El gobierno empieza a decir, está abierta la puerta del diálogo, pero si liberan secuestrados y además si dejan de cometer actos violentos, la respuesta del ELN es hoy quemar 6 buses y carros en la vía a la costa caribe desde Medellín. Fueron 4 vehículos, como ustedes ven. Esto ocurrió cerca de Valdivia, entre Antioquia y la costa caribe. La vía estuvo cerrada por más de 8 horas. Como siempre ocurre en estos casos, Juan Roberto, el ELN es el responsable, según ha dicho el ejército, ofrecen una recompensa millonaria por alias Brian, que es el comandante en la región, y comienzan a surgir opiniones divididas frente a lo que estábamos diciendo. Ya va a cumplirse 1 año del terrible atentado del ELN a la Escuela General de Cadetes, la General Santander, en el sur de Bogotá, donde murieron 22 policías muy jóvenes. Y ya se vuelve a hablar de diálogos, incluso uno de los puntos de los líderes del paro nacional es precisamente la reapertura de esos diálogos. Exactamente, eso es complicado. Muy bien, voces de lo que ha pasado hoy con este ataque del ELN. No, los carros estaban totalmente quemados, todos, incinerados totalmente. Había flotas y camiones y tractomulas, todas incineradas. La estructura Tarazá del ELN, la cual ha sido golpeada durante este año fuertemente por la Fuerza de Tarea Aquiles, iba a hacer de 6 a 8 acciones terroristas sobre la vía que viene de Valdivia a Tarazá. Nosotros tomamos algunos correctivos para mejorar el dispositivo. Desafortunadamente, en uno de esos sitios se presentan la incineración de 6 vehículos. Sí, lo que hay en el Bajo Cauca es una guerra sin cuartel por el negocio del narcotráfico y por el negocio de la minería ilegal, según dice inteligencia militar. De un lado están el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en contra de los caparros, a quienes quieren sacar del medio. El presidente Duque, hablando del ELN hoy, dijo que una eventual mesa de diálogos debe precederse por parte del ELN con gestos concretos y medibles de paz. Cuando uno ve actos criminales permanentemente realizados por esa organización, ¿cómo pueden ellos pretender una aproximación hacia la paz? Lo primero que ellos tienen que hacer es liberar absolutamente a todos los secuestrados que tienen. Y lo otro, ponerle fin a los actos criminales, porque si uno acepta
una aproximación de paz mientras se cometan actos de violencia, se valida la violencia como un mecanismo de presión al Estado y eso no lo podemos admitir. Pues esa es una de las posiciones que repetimos, como decía Ricardo, siempre suelen presentarse cuando ocurren estos actos violentos por parte del ELN frente a la posibilidad de que se reinicien o no diálogos de paz con esa agrupación guerrillera. Saludamos a esta hora al profesor Víctor de Currea, que es un experto en temas del ELN, y repito, ese es uno de los puntos que han planteado los líderes del paro nacional, la reapertura de esas conversaciones con el ELN. ¿Eso es posible? ¿Existen las condiciones de un diálogo? Eso se lo preguntamos, repito, al columnista del Espectador y especialista en conflicto, Víctor Currea. Don Víctor, buenas noches. El ELN ha venido fortaleciéndose en algunas zonas del país, pero sobre todo, a pesar de los rumores y de la opinión generalizada, mantiene una unidad interna que le ha permitido consolidarse en algunas zonas. Pero más allá de su desarrollo militar, yo creo que lo que es relevante es su afianzamiento en algunas comunidades del país, aunque también hay zonas donde se ha degradado y ha tenido roces con las comunidades. Sí, la retaguardia del ELN hoy, señor de Currea Lugo, está en Venezuela. ¿Es clave hoy el régimen de Maduro para proteger a los jefes de este grupo guerrillero? El ELN no está en Venezuela desde hace pocos años. El ELN está en Venezuela desde los años 80, porque nació también, sus expresiones de Arauca y de Norte de Santander nacieron en frontera y ha tenido un comportamiento binacional. Por tanto, tratar de colocar al ELN solo como un apéndice del gobierno de Venezuela es un dato incorrecto. Como decíamos, uno de los puntos que reclaman los dirigentes del paro nacional es el reinicio de esos diálogos con el ELN. ¿Esto es viable, señor Currea? Claro, el problema de los diálogos es un problema de voluntad política. El gobierno manda unos mensajes bastante equívocos, a veces sí, a veces no, pero lo que se ha entendido la dirigencia del paro y la sociedad colombiana es que la paz no solamente pasa por la negociación con las FARC, sino que pasa también por la negociación con el ELN. Por tanto, el pedido de que se abra una mesa con el ELN no es más que la continuación de un proceso en el que ya se venía avanzando bastante. Y que se truncó, entre otras, por el atentado del ELN que mató 22 cadetes en la Escuela General Santander, señor de Currea. ¿Pero usted cree que el gobierno tiene interés en dialogar con el ELN después de ese acto de enero del año pasado? Son varios elementos. Primero, las marchas incluyen un espacio de negociación entre la sociedad y el Estado, que es más o menos lo mismo que ha planteado el ELN. Hablo como mecanismo, no necesariamente como agenda. Segundo, con Cuba lo que hay es un compromiso internacional frente a la comunidad que se firmó frente a los noruegos, frente a otros gobiernos, y es Colombia pidió el territorio de Cuba como un sitio para desarrollar un proceso de paz. El problema es que uno no puede patear la mesa de aquel que le facilita su comedor para desarrollar unas negociaciones. Es que eso es lo que no se entiende. Aunque líderes del ELN han dicho que están dispuestos a dialogar con el gobierno, ¿hay unidad de criterio en ese tema? ¿O volvemos a lo de siempre, que hay unos jefes dispersos que están convencidos del proceso de paz y otros no? Yo creo que uno de los grandes fetiches cuando se analiza el ELN es asumir que están divididos. Sin embargo, lo que uno observa en su comportamiento militar y político a lo largo y ancho del país, si comparáramos un frente con otro, y lo que uno mira su disposición política cuando deciden hacer la tregua, demuestra que hay una unidad. Hay tendencias como en toda organización, pero hoy por hoy el ELN se muestra al país como una unidad. Ahora, esa unidad que permite una mejor negociación, si el gobierno entiende que el ámbito del paro nacional, la negociación del paro nacional, en última recoge esa propuesta de diálogo nacional, yo creo que es un momento para ampliar ese diálogo, no solamente a la sociedad, sino también al ELN, y por supuesto ganaría el país. Víctor de Currea, uno de los hombres que más conoce lo que ocurre adentro del ELN, señor de Currea, muchas gracias. Juan Roberto, llama la atención algo. Eso no se entiende, Ricardo. No se entiende. Eso no se entiende. ¿Cómo les abren, digamos, la posibilidad, lo que usted decía, y responden es con eso? Es que esa lógica no se entiende, ni en los 60, ni en los 70, ni hoy. No, nunca. O sea, ¿cómo responde usted incendiando camiones, dañándole el trabajo a una gente que lo que vas a trabajar? Yo no sé, y muchos colombianos no lo logran entender. La inmensa mayoría no lo entiende, Juan Roberto, pero además es que hace 3 semanas... El movimiento Defendamos la Paz, en donde están entre otros el ex jefe negociador Humberto de la Calle Lombana y otros, le pidieron al ELN una decisión de tregua unilateral para intentar algún avance con el gobierno. Y la verdad es que no han respondido
y lo único que contestaron no, respondieron hoy. Este no, tipo de respondieron hoy. Pareciera responder. Sí, bueno, una pausa, tema muy complejo. Volvemos en instantes con otro tema interesante, los cambios que se plantean al ICETEX en torno al tema del fomento de la educación y los préstamos para educación superior en el país. Ya regresamos. Seguimos en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, y hablamos del ICETEX, que ha servido durante muchos años, Juan Roberto, para facilitar el acceso a la educación superior de miles, yo diría tal vez de millones de colombianos. Mire, mucha gente dice, yo soy producto del ICETEX. Yo estudié en el ICETEX, lo hace, eso sí, esa ayuda y ese plan, Ricardo, en medio de constantes críticas de muchos usuarios o deudores que denuncian, entre otras cosas, Ricardo, creo que eso lo hemos escuchado muchas veces, que hay altos intereses que los llevan no solamente a pagar muchas cifras, es decir, una plata muy grande por lo que les prestan, sino por mucho tiempo. Incluso hay gente que le dice a uno, mire, yo llevo 15 años pagando el crédito del ICETEX. Es que llegaron a un punto en el que, Juan Roberto, como esta se convirtió en una entidad financiera del Estado, pues obviamente cobra intereses. Claro. Pero no solo eso, sino que estamos hablando de que hubo indexación. Entonces, los que pedían un préstamo de ICETEX, que además muchas veces no cubre todo el semestre, no cubre todo el porcentaje de la totalidad. Hasta el 70%. Exactamente. Estaban pagando intereses sobre intereses. ¿Usted recuerda quién fundó el ICETEX? Lo fundó Gabriel Betancourt, el papá ya fallecido de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Sí, y lo hizo como repito, como un organismo de precisamente incentivar el estudio en Colombia y en el exterior, con becas. Claro, exactamente. Ese era el espíritu inicial, que era poder abrir el camino de los estudiantes colombianos para que hicieran estudios en el exterior. Muchos jóvenes dicen, yo soy producto del ICETEX, pero también soy víctima del ICETEX. Claro. Muchos dicen así. Mire, escuchemos lo que dice un joven sobre su relación con el famoso ICETEX. Bueno, a mí me prestaron 50 millones y mensualmente tengo que pagar una cuota de 1 millón de pesos. Eso quiere decir que al final, en 8 años, terminaré pagando 100 millones de pesos, que es el doble del dinero que me prestaron. El doble del dinero que le prestaron a esta estudiante. En las últimas horas, Juan Roberto y amigos de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora, hablamos en Blue Radio con el presidente del ICETEX, Manuel Acevedo, y explicó que vienen cambios que se sustentan en 5 puntos fundamentales que, según él, van a beneficiar a quienes pidan créditos con esta entidad del Estado. Estamos buscando cómo generar otras opciones diferentes a las actuales para que eso se pueda traducir en un mayor beneficio en términos de tasa de interés para los usuarios. Es que podamos hacer que el estudiante pueda acceder a la educación superior en la institución y programa que él elija, pueda tener un tránsito normal de sus estudios y al finalizar, en el evento de que encuentre alguna situación que le impida poder cumplir de una manera cómoda con su obligación, pueda hacer uso de estos instrumentos para que pueda llevar a cabo ese sueño. Y para saber qué piensan los usuarios de estos cambios anunciados, hacemos contacto con Luis Fernando Calao, él es secretario de la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos. Señor Calao, buenas noches. Primero, saber por qué hay tanta insatisfacción con los créditos del ICETEX. Hay tanta insatisfacción con los créditos del ICETEX en Colombia por el sistema de financiación que le viene aplicando el gobierno. Estos créditos los están aplicando como si fueran unos créditos comerciales y debe ser unos créditos de fomento que no se le aplique la capitalización de intereses y el anatocismo que está reventando a los estudiantes colombianos. No solamente a los estudiantes colombianos, sino a los padres de familia, a los codeudores, y esto ha roto la unidad familiar. Sí, señor Calao, si comparamos un crédito del ICETEX con un crédito educativo de un banco, ¿cuál es más favorable para un joven que quiere estudiar el día de hoy? Es más para comparar los créditos educativos con los créditos financieros, es más fácil pagar con una tarjeta de crédito el crédito educativo que pagarlo con el ICETEX. ¿Por qué? Porque el sistema de financiación es un sistema perverso, un sistema que ha generado una problemática social a nivel nacional. Y eso es lo que está pasando aquí en Colombia. ¿Y cómo se ven los cambios que anuncia el director del ICETEX? Los cambios que anuncia el ICETEX son como los cambios que hicieron en los dos gobiernos anteriores, que fueron solo bulla y de fondo no solucionaron los problemas. Ahí, si no invitan
a nuestra asociación que aporte para este cambio de sistema de financiación y lo que va a ofrecer el ICETEX, tiene que ser una cosa de fondo. Tienen que sacar unos decretos y una ley que tumbe las leyes anteriores que está aplicando el ICETEX, que son las que están generando problemas a estos jóvenes y a estas familias. Si a usted, señor Calao, hoy lo llamara el presidente del ICETEX o la ministra de Educación y le dijeran, por favor, díganos qué podemos hacer para mejorar la situación de los deudores, ¿usted qué les diría? Hay que tumbar 3 decretos que tiene el ICETEX, que son los que han venido generando problemas a los estudiantes. Si no se tumban esos 3 decretos, que son del 1968, del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, eso no va a funcionar y va a quedar lo mismo el ICETEX como viene funcionando. A mí me parece que hay que llamar a las personas que sí están representando a los estudiantes de carne y hueso. Nosotros somos los que representamos a los estudiantes de carne y hueso, no por internet, ni por Facebook, ni por las redes sociales, sino los verdaderos problemas sí los manejamos nosotros, que es directamente con los padres de familia y los estudiantes que están agravados. Si el gobierno no da un paso adelante para solucionarle los problemas a toda esta familia, esa norma del señor presidente va a fracasar, como fracasó la del señor Santos, que no sirvió para nada. Y sigue el problema vigente del ICETEX, si no se derogan todas esas normas que van en contravía de la financiación de la educación en Colombia. Porque la educación en Colombia no puede ser un negocio comercial y lucrativo patrocinado por el mismo Estado, como una entidad que el ICETEX, que tiene quebrado a más de 52.000 familias en Colombia. Muy bien, Luis Fernando Calao, el vocero de la Asociación de Usuarios de estos créditos educativos, hablando del ICETEX. Y antes del cierre, hablamos ahora del tema de la puja por el aumento en el mínimo, en el salario mínimo. Contamos las que ya se conocieron hoy, las propuestas de trabajadores y empresarios. Sol, ¿cuáles son esas propuestas que ya se barajan sobre la mesa? Juan Roberto, buenas noches. Pues sí, la propuesta de las centrales obreras es que el aumento del salario mínimo para el 2020 sea alrededor de 8.1% y los trabajadores o los empleados, los empresarios, los que generan empleo, pues aseguran que debe ser de 4.5%. Esto más o menos en cifras es que las centrales obreras indican que el salario integral, o sea, el salario base más el subsidio de transporte debe sumar 1 millón de pesos para el 2020 y para los empresarios debe sumar 966.780 pesos. También salario integral, es decir, base más subsidio de transporte. Esto para el gobierno fue bien visto porque asegura que de esas dos cifras solamente la diferencia es de 33.220 pesos, lo que asegura o lo que se ve que se puede llegar a una concertación, a un acuerdo y no a un decreto como ya hace varios años no sucede. Sin embargo, en esta reunión pues también pasó algo y es que las centrales obreras llevaron un pliego de peticiones que es totalmente diferente a pues la puja del salario mínimo, cosa que pues fue rechazada rotundamente por los empresarios, argumentando que aquí no se pueden discutir reformas ni laborales ni de otro tipo de índole, simplemente salario mínimo. Una de esas propuestas que trae las centrales obreras es reducir el aporte de los pensionados del 12 al 4% de salud, lo que responden los empresarios que para eso entonces hay que apoyar la reforma tributaria porque ese punto está precisamente en ese acuerdo. La siguiente reunión o la puja será el viernes a las 8 de la mañana, en donde van a empezar a ceder las dos partes. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol ahora. Sol, muchas gracias. La diferencia es de 33.125 pesos exactamente. No pareciera mucho, pensaba uno que eran más abismales las diferencias entre empresarios y trabajadores. Sí, realmente no es tan grande la diferencia, es sobre la puerta de que eventualmente haya una concertación. Hoy el presidente Duque estaba aquí mirando, sí, no es tan reunido, estuvo reunido el presidente Duque con la ministra de Trabajo, Alicia Arango, por la mañana, porque ella tuvo un encuentro con los sindicatos. El presidente está minuto a minuto pendiente de esta mesa. El año pasado, recuerde que logró el acuerdo al por final. Concertación, él se metió al final. Y eso es lo que buscan también este año, además por la coyuntura, Juan Roberto. A esta hora todavía hay movilizaciones, hay marchas, hay bloqueos que terminan todavía. Hubo disturbios en la Nacional, dedicados. Sí, señor. Pues muy bien, don Ricardo, nos vemos. Nos vemos. Sí, nos vemos a usted, lo mismo ustedes. Nos vemos. Feliz noche para todos. Esto es Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.